Muy bien, ahora vamos a proceder a los análisis de datos y lo primero que vamos a hacer es el análisis de datos para cualitativos. Entonces vamos a analizar descriptivos frecuencias. Primero sexo. Vamos de las variables disponibles, vamos a variable de análisis, gráficos, ponemos gráfico de sectores, que es lo mismo que circular o de torta, le pido que me dé los porcentajes, continúo y acepto. Y tengo entonces la tabla del sexo, ¿cierto? Masculino, femenino y el gráfico de torta. Para incorporar los porcentajes en el gráfico de torta, hago doble clic sobre el gráfico, voy a este botón, a este modo de mouse, ¿cierto? De etiqueta de datos, y selecciono en cada una de las partes de la torta, lo pincho y me incorpora entonces el porcentaje. Y ahí tengo entonces los porcentajes del gráfico de torta. Enseguida vamos a hacer el análisis nuevamente de una variable cualitativa, vamos a frecuencia de nuevo, sacamos sexo porque ya la analizamos, y vamos a analizar el estado nutricional. Pero el estado nutricional, al ser una variable ordinal, de nivel de medición ordinal, no corresponde que hagamos un gráfico de sectores, sino que un gráfico de barras. Entonces, para variables nominales es gráfico de sectores o circular o de torta. Para variables ordinales, gráfico de barras. Entonces continuamos, aceptamos y tenemos la tabla, ¿cierto?, de los estados nutricionales. En este caso no hay nadie bajo peso, ¿cierto?, pero tenemos normopeso, sobrepeso y su respectiva entonces barras. Hacemos doble clic, nuevamente con el modo de etiqueta de datos, pinchamos arriba de cada una de las barras y tenemos entonces nuestra barra lista. Eso es para variables cualitativas, sean nominales u ordinales. La única diferencia entre las dos es el gráfico. Enseguida vamos al análisis de variables cuantitativas. Analizar, estadístico descriptivo, descriptivo. Y ahí tenemos seleccionado, en realidad va a estar así originalmente, y yo puedo analizar cualquiera de ellas. Puedo hacer una o dos o varias. Yo puedo seleccionar varias de ellas para que las analice al mismo tiempo, si ustedes se fijan, ¿ya? Puede ser una o dos las que ustedes quieran. Y en opciones ustedes van a encontrar la posibilidad. Está por defecto la media, puede ser la suma, desviación estándar, mínimo, máximo, varianza, rango, asimetría y kurtosis, ¿cierto? Yo voy a dejar las que vienen por defecto, ¿cierto? Que son estas cuatro. Continúo y acepto. Y voy a tener entonces las variables edad, peso, talla, IMC y sus respectivos, ¿cierto?, valores, mínimo, máximo, media y desviación típica para cada una de ellas. Entonces, con este mecanismo, yo puedo sacar toda la estadística descriptiva que me va a permitir analizar estas variables cuantitativas. Para graficar las variables cuantitativas, yo voy a ir a gráfico, cuadro de diálogos antiguos, histograma, y voy a graficar, por ejemplo, el índice de masa corporal como variable. El título, tengo que incorporarlo, índice de masa corporal de los participantes, ¿verdad? Le pongo el título, acepto, y voy a tener entonces mi gráfico con el histograma del índice de masa corporal de los participantes. Esto es muy importante. Otro gráfico importante es precisamente el gráfico de caja. ¿Por qué? Diagrama de caja. Porque el diagrama de caja me va a permitir identificar los valores que se salen de la distribución. Voy a probar nuevamente con índice de masa corporal, acepto, y fíjense ustedes que aquí identifica que hay un caso que se sale de la distribución, que es el caso número 13, y que, como vimos en la clase, voy a vista de datos y lo identifico. Acá está. Y entonces tengo la opción de eliminar ese caso a través de un filtro. ¿Cómo hago eso? Voy a datos, seleccionar casos, si se satisface condición, ¿cierto? Primero voy a restablecer, perdón, si se satisface condición, entonces digo, el índice de masa corporal para que sea seleccionado tiene que ser inferior a 35. Continúo, acepto, y si ustedes van a vista de datos, van a ver que se tarjó solamente ese caso y ya está eliminado para futuras evaluaciones.
Si yo quiero reincorporarlo, quiero que tome todos los datos, voy nuevamente a seleccionar casos y pongo todos los casos y acepto. Y ahí entonces incorporo nuevamente al número 13 y está nuevamente en la selección. Esas son las estadísticas descriptivas para nosotros. Con eso ustedes podrían hacer todos los gráficos y las tablas que necesitan. Posteriormente entonces vamos a tener los análisis de quanti con quanti, quali con quali y quali con quanti.